Bienvenidos a Programación Orientada a Objetos. Esta vez vamos a iniciar el estudio del código para realizar el videojuego que se propuso desde la sesión pasada. Este videojuego les va a servir de ejemplo para poder ejecutar y llevar a cabo el proyecto final que se les está proponiendo. Las técnicas son prácticamente las mismas y lo único que tienen que observar es cuáles son los mecanismos básicos de control que nosotros vamos a utilizar. Para ello, yo les sugiero que a cada paso que vayamos dando en este video, no observen tanto la sintaxis, sino cómo se están estructurando los elementos. Inclusive que pudieran sacar un diagrama de secuencia, que es uno de los más recomendables, para poder entender en qué orden se van llamando cada uno de los objetos y cada una de las clases que vamos creando. Independientemente de que vamos a seguir paso a paso el diagrama de clases que ya habíamos propuesto en la sesión pasada, voy a ir tratando de explicar de dónde sale cada uno de los elementos que están siendo conformados, aunque estos se han explicado en los videos previos sobre la estructura de este videojuego. Entonces, vamos a comenzar mostrando el código inicial con el que vamos a partir. Tomamos el código completo del programa principal y un poquito de la estructura de la primera clase que nosotros estamos integrando, a fin de que compile sin ningún problema como primer paso. Tenemos entonces el programa main. El programa main está compuesto inicialmente por una variable entera que nos va a servir más adelante, la variable string que también nos va a servir más adelante y un objeto de tipo torneo. Este es el único objeto que realmente le pertenece al videojuego, que es este que está aquí, que es el objeto torneo de nuestro juego. La clase juego va a ser declarada posteriormente y vamos a ir llenándola conforme vayamos necesitándola. ¿Qué es lo que el objeto juego tiene que hacer? Bueno, pues lo que tiene que hacer es, mientras sea de manera infinita, vamos a estar haciendo iterar esto. Lo que vamos a hacer es que lo vamos a mover, lo vamos a pintar. Con estas instrucciones vamos a hacer que se tenga el pintado, la detención durante 50 milisegundos y luego el borrado completo de todo el lienzo para que pueda continuar. Entonces, si lo observan, cada una de las funciones es completamente muy clara en cuanto a lo que tiene que hacer. Es mostrar, primero calcular el siguiente frame de nuestro videojuego. Si está en una posición, debe moverse hacia la siguiente. Luego, pintar eso que se haya calculado, que hayamos nosotros puesto cada uno de los elementos en la pantalla y finalmente mostrarlo en la pantalla para quedarse detenido. De esta manera tenemos el efecto necesario para que la imagen quede en la pantalla, se retenga durante 50 milisegundos necesarios para que nuestros ojos lo vean y después lo borramos para poder reiniciar otra vez el cálculo. Las ideas son bastante sencillas en cuanto a que es la misma forma como opera una película de cine. Mostrar una escena, hacer que permanezca en pantalla un momentito y luego cambiarla por la siguiente. Bien, a continuación muestro la clase juego. La clase juego está vacía y solamente tiene los métodos que estamos comentando. El mueve, pinta y borra. Y para que esto funcione, voy a codificar lo primeritito que necesitamos hacer cuando nosotros ejecutemos esto. Por cierto, quisiera mostrarles qué es lo que sucede cuando compilo este proyecto tal cual está, sin absolutamente nada de código más lo que estoy presentando. Y ustedes pensarán que no va a suceder nada, sin embargo me está mostrando mi ventana estándar completamente vacía y que no hace nada, porque realmente no estamos pidiendo nada. ¿Qué es lo que está presentando esta pantalla? Pues precisamente aquí. El lienzo que estamos solicitando que se muestre, que se detenga y que se vuelva a mostrar vacío, porque en ambos casos el lienzo está vacío, no hemos pintado absolutamente nada. Entonces, lo primero que vamos a hacer es, este lienzo que se pinta más allá del cuadro de mi pantalla y que no tiene un tamaño que a mí me simpatice, lo voy a ajustar a un tamaño que se adecue más a lo que yo necesito. En el video pasado el juego se mostraba en un pedacito así muy pequeñito de pantalla y eso simplemente no me gusta. Entonces voy a utilizar más espacio de pantalla y lo primero que voy a hacer es que voy a pedirle al lienzo que cambie de tamaño. Ahora, ¿dónde debo hacerlo? ¿Lo debo hacer aquí en main? No. Lo que tengo que hacer es pedirle al juego que ajuste las coordenadas en donde se debe de mostrar. Precisamente por eso lo vamos a poner acá, en el juego. ¿Cuál es el método más correcto para poder hacer eso? Pues seguramente el método que inicia todas las
todas las variables de nuestro juego, que va a ser el método inicia. Entonces, lo primero que estoy haciendo es, estoy colocando el tamaño del lienzo a un tamaño que se ajuste más a mi pantalla, 1200 por 600 me parece un tamaño adecuado, y estoy ajustando en función de ese nuevo tamaño de mi pantalla, la escala para que sea de 0 a 200 y de 0 a 600. Más o menos, aunque no es así exactamente, pero más o menos va a haber una escala de una unidad de escala por un píxel en pantalla. Esto me va a permitir a mí tener algún tipo de idea un poquito más precisa en cuanto a las magnitudes. Yo puedo cambiar la escala y decir que ese tamaño de pantalla en píxeles se ajuste a 10 por 10. Y entonces cada unidad dentro de mi pantalla va a ser de 10 por 10, recordemos eso. Veamos de qué tamaño quedó. Esto por supuesto va a depender del monitor de cada equipo. Cuando lo ejecutamos vemos que aún no sucede lo que nosotros estamos esperando. ¿Por qué? Porque el inicia es un método que yo deseo llamar cada vez que arranco un juego. Estrictamente hablando, yo debería de llamarlo cuando o creo el objeto o cuando decido iniciar una nueva ejecución. Finalizo el juego, le pregunto al usuario, ¿quieres volver a iniciar sí o no? Entonces él me dice que quiere iniciar otra vez y entonces vuelvo a calcular todo lo que sea menester. Ahorita, para hacerme la vida sencilla y no añadir mi código al programa principal, voy a meter la invocación al método en el constructor, de esta manera. Inicia, paréntesis, paréntesis, punto y coma. Y de esa forma, cuando yo arranque el juego, se va a invocar, cuando cree el juego, se va a invocar al método inicia y las variables van a quedar establecidas. Lo correcto es que el juego en sí mismo mande llamar a este método de manera explícita cuando sea menester. Observamos que el tamaño de la pantalla ha cambiado completamente y que en este momento ya tengo un tamaño más adecuado a mi pantalla. Podría extenderlo más, pero no quisiera ocupar las áreas que me interesan ni hacer demasiado grande o que los elementos queden demasiado pequeños cuando se mire este proyecto. Lo que debemos crear a continuación es la bola. Sin embargo, recordamos que nuestra bola es un elemento gráfico, la raqueta es un elemento gráfico y la raqueta automática también va a ser un elemento gráfico. Por lo tanto, aunque no vamos a obtener mucho producto, mucho resultado visual en este momento, tenemos que programar la clase base desde donde van a heredar todos nuestros objetos. Al hacerlo, yo voy a poder tener aquí concentrada en esta clase base mucho del poder que después solamente tengo que heredar hacia mis elementos gráficos y va a ser mucho más sencilla la programación. La programación orientada a objetos consiste en tener esta abstracción y que a mí me sea más fácil a través del diseño previo que yo he realizado, del análisis previo que he realizado en mi juego, poder conformar todos estos elementos comunes. Por supuesto, al ser comunes y ser abstractos, yo no puedo crear un elemento gráfico porque no tiene sentido. Entonces, primero tengo que crear los elementos comunes en el elemento gráfico y entonces, solo entonces, podré darlos a la bola para que la bola comience a realizar cosas emocionantes. Creo entonces la clase elemento gráfico. Y una vez que tengo creada la plantilla para el elemento gráfico, comienzo a preguntar, ¿qué es lo que realmente necesita tener un elemento gráfico? Para poder hacer esto, yo tengo que realizar en un papel. Vamos a imaginar que no tengo elementos gráficos, como lo teníamos en el ejemplo previo que se vio antes del tema de herencia. ¿Qué es lo que teníamos? La clase bola que tenía su coordenada en X y su coordenada en Y. La clase raqueta que tenía su coordenada X y Y. Y la clase raqueta sin inteligencia artificial que tenía la coordenada X y la coordenada Y. Cada uno de estos elementos tenía su propia coordenada XY. Entonces, es un gran candidato a poderse abstraer en una clase base. Algunas de estas clases tenían elementos que no compartían las otras. Las tres tenían mueble, las tres tenían un pinta, así que me parece razonable que estos elementos que comparten las raquetas suban hacia la clase base. Sin embargo, aquellos elementos que son propios de cada una de las clases no deben subir, evidentemente. Se deben quedar en la clase heredera. Debemos de ser muy claros sobre qué cosas deben subir. Si hay elementos que no corresponden a todas las clases, entonces yo debo de tener la precaución de no permitir que esto suba hacia la clase base.
Vamos a programar entonces los elementos comunes dentro del elemento gráfico. Estas variables que se muestran a continuación son las variables comunes dentro de mis elementos gráficos. Como ya hemos comentado muchas veces, la columna y el renglón es evidente que le pertenecen a todo elemento gráfico. Estas dos otras variables, que son sprite y la imagen sprite, son elementos que vienen, que son también atributos de los elementos gráficos. ¿Y a qué se refieren? Bueno, el primero almacena el nombre del archivo que contiene la imagen que va a mostrarse en pantalla. El nombre del archivo que se muestra en pantalla. Yo cuando cree un objeto, probablemente, o dentro del constructor de la clase, probablemente le diga, la bola se va a crear usando esta pelotita de tenis que voy a mostrar, o esta raquetita Wilson, o el pasto que yo desee poner. Entonces, en esa variable sprite es donde yo voy a almacenar precisamente el nombre del archivo que contiene la imagen que quiero mostrar. Pero el nombre del archivo no puede ser una imagen. Yo, para poder controlar la imagen, necesito la variable imagen. En este momento, el compilador me está marcando un error porque no encuentra o no conoce de manera por default un tipo de dato llamado imagen. Así que lo que tenemos que hacer es añadir la librería que nos permite manejar imágenes desde la EPRLib. Desde la edu-epromero util, nosotros encontramos todos los elementos que están encapsulados ahí, y uno de los cuales es, por supuesto, la imagen. Entonces, tomamos la dicha imagen. Podemos observar entonces que en este momento ya no nos marca el error y ya estamos listos para pedirle a la clase que le ponga constructores y setters y getters a todos los elementos propios de esta clase. Una vez hechos los setters y los getters directamente por los mecanismos propios de esta herramienta, ya estamos listos para nosotros poder continuar codificando lo que es propio de la clase elemento gráfico. Entre las cosas que vamos a hacer es establecer cuál es el valor inicial para un elemento gráfico. A mí se me ocurre que cualquier cosa que nazca debe nacer en la posición 00. Sin embargo, también debo de proveer un método constructor para cuando yo deseo establecer un objeto en una posición determinada. Y es que tenemos claro que una raqueta debe de aparecer en esta parte de la pantalla y la otra raqueta debe aparecer en esta parte de la pantalla. Y se deben de mover siguiendo esta columna y esta columna. Entonces yo necesito poderle decir al objeto, nace aquí o nace en esta columna. Aunque nazcan en el mismo renglón, deben poder moverse y nacer en un lugar diferente. No pueden nacer traslapadas. Procedamos entonces a escribir el código de cada uno de los constructores. El código del primer constructor, el constructor vacío, dice que se establece la columna en 0, el renglón en 0 y el nombre del sprite en 0. No tengo ningún elemento por default. Podría tenerlo, pero no lo voy a tener. Al menos en esta versión. Y luego, acá, el elemento gráfico, lo que solicita es la columna en su posición columna renglón, y estrictamente hablando también debería de poder crear aquí el objeto mandándole el nombre de la ruta donde se va a encontrar el archivo que le da imagen. Sin embargo, bueno, por fines de improvisación, con fines simplemente de tratar de hacer los ejemplos lo más simples, lo estoy poniendo solamente con estos dos elementos, columna X, columna Y, y poniendo el nombre vacío para el sprite. Después de todo, después le podemos asignar el nombre del elemento que se está creando. Ahora bien, del ejercicio que se hizo en videos previos, nosotros sabemos que la pelota se tiene que mover en sus componentes X y componentes Y. Es decir, yo voy a poder indicar si se mueve hacia un sentido o hacia el otro en la horizontal, o hacia un sentido o hacia el otro en la vertical. A estos elementos yo les llamé componentes X y componentes Y. En su momento solamente utilizamos la indicación de que 0 es izquierda o 0 es derecha, o 1 es arriba o 0 es abajo. Para hacer un poquito menos dependiente del valor y el código más legible, lo que voy a hacer es que voy a crear una constante. Java no me permite crear constantes como tal,
Sin embargo, lo que sí puedo hacer es crear unas variables con nombre, dándole el valor de manera que la clase sea la poseedora. Igualito a lo que sucede con el número pi. Sabemos que pi depende de la clase mat y que no necesito crear un objeto para obtener el valor de pi. Siempre pongo el nombre de la clase, punto, y el valor de la constante. Vamos a hacer exactamente lo mismo. Voy a definir unas variables que se llamen arriba, abajo, izquierda y derecha, que le pertenecen a la clase, no le pertenecen a un objeto en particular y van a existir aunque no existan objetos propios de esta clase. Para ello, lo que tengo que hacer es añadir las 4 variables que necesito en esta parte, en donde yo estoy declarando todas mis variables. De esta forma, lo que estoy haciendo es que estoy declarando 4 variables de tipo entero, izquierda, derecha, arriba y abajo. El manejo de esto ya fue explicado en videos previos, pero cuando llegue su momento para los métodos mover lo volveremos a explicar. Estoy diciendo que son variables públicas porque quiero que todo el mundo acceda a estas variables. Finalmente son constantes que yo quiero utilizar y que inclusive al programa principal o al objeto que está mandando llamar en el juego a un elemento gráfico pudieran serle de utilidad. Estoy diciendo que son estáticas. La palabra static es un modificador que a mí me permite acceder a estas variables, a estos valores de las variables sin necesidad de tener que crear un objeto. Y la palabra final, que esto significa que las variables tienen un valor final y no hay manera de modificarlo, y que si alguien intenta modificarlos es completamente un error. Por esa razón estamos poniéndolo de esta forma. Me quedan 2 métodos más por codificar. Dentro del elemento gráfico, mi plan contiene también la posibilidad de que yo pueda iniciar este objeto y también de que lo pueda pintar. Puede parecer que en este momento tanto el iniciado como el pintado sean cosas demasiado abstractas. Sin embargo, ya sabemos por lo que estudiamos anteriormente que el polimorfismo debería de arreglárselas para hacer esta clase de cosas. Y en realidad, si lo pienso, no es tan complicado. ¿Por qué? Porque yo soy la clase base elemento gráfico y voy a heredar hacia la pelota. La pelota va a especificar un nombre de archivo y lo va a cargar. Después va a cargar la imagen asociada a la imagen del archivo pelota. Pero, entonces, para pintar, yo lo único que necesito es decirle al lienzo, pinta el dibujo almacenado en la variable imagen. Como esta variable imagen es la misma para todos los que estén heredando desde la clase base, entonces en realidad no tiene por qué hacerla la heredera. Bien lo puede hacer la clase base. Y es exactamente lo que vamos a codificar. En la clase pinta, vamos a hacer que se pinte la imagen, que previamente va a estar almacenada, que la tiene que gestionar nuestra clase heredera, pero que se va a pintar aquí, de manera genérica, de la siguiente forma. Lo que vemos a continuación es que el objeto en la clase elemento gráfico ya tiene su pinta, aquí está pinta, y lo único que está haciendo es que le está pidiendo al lienzo que realice el dibujo de esta imagen en este renglón y esta columna. Entonces, esos son valores míos. Yo como padre sé cuál es mi columna y sé cuál es mi renglón, y por lo tanto solicito que en esas coordenadas se pinte el dibujo. El inicia, fíjense nada más qué cosa tan interesante. Aquí es exactamente donde estoy cargando la imagen que me esté indicando ¿quién? Mi clase hija. ¿Qué es lo que va a pasar aquí? La clase hija va a establecer el nombre del archivo que desea cargar y luego va a mandar llamar a inicia. Inicia se va a ejecutar en el padre y aquí va a suceder el cargado de la imagen. Desde el nombre del archivo, se abre el archivo, se carga en la variable imagen y ya queda el mapa de bits aquí, cargado en la memoria. Y luego, aquí, es exactamente lo que está sucediendo. El nombre del archivo crea una nueva imagen y el mapa de bits queda aquí. De esa manera, este archivo que queda cargado en la inicialización del objeto es exactamente el que nosotros vamos a pintar. Para finalizar esta primera parte del ejercicio de programación de nuestro videojuego, vamos a crear el objeto bola, que es el más sencillito de todos, y vamos a pintarlo en la pantalla sin que haga más cosas. Para ello vamos a crear entonces la clase bola. Esta clase bola, por supuesto, como lo hemos estado comentando, tiene que heredar desde la clase base.
de esta forma. Entonces, una vez que hereda desde la clase base, lo único que tengo que hacer es añadir un par de componentes sencillitos para que pueda pintarse para empezar en la pantalla. Lo que observamos es básicamente un par de constructores. Lo que observamos básicamente son un par de constructores y el método inicia. El primer constructor, y esto realmente debió haber quedado mejor dentro de la clase inicia, pero bueno, sabemos que el nombre del archivo o el tipo de archivo que se va a mostrar no va a cambiar aunque el objeto se reinicie. Por eso estoy poniéndolo aquí en el constructor. Es un error. En realidad yo debería de ponerlo en un lugar único por si acaso yo deseo cambiar el nombre de mi archivito. Pero bueno, espero que me comprendan. Lo que estoy colocando es dentro del setSprite como nombre de cadena, el nombre de la cadenita, es esta pelotita. Yo la tengo añadida aquí y se proporciona como un elemento listo para que ustedes lo utilicen. Aquí esta pelota PNG, es esta que está aquí, y esto es lo que yo voy a mostrar en la pantalla. Bueno, ya está ejecutándose. El gráfico debe de encontrarse en el mismo directorio donde se encuentren los Java. Esto se ejecuta no en el directorio donde están los fuentes, los source, sino un directorio arriba. Por eso yo tengo que especificar que a partir del directorio donde estoy ejecutando, que es el directorio del proyecto, me tengo que bajar al directorio source y ahí buscar el gráfico que me interesa, que es la pelota. Lo mismo sucede en el otro constructor, donde también estoy mandando a invocar el mismo elemento. La única diferencia entre este constructor y este constructor es que en el constructor que lleva argumentos estoy estableciendo las coordenadas de inicio de la pelota en X y en Y, y entonces aquí está sucediendo que son en X y en Y. Y una vez que establezco las coordenadas, bueno, establezco el nombre del archivo que contiene el binario que voy a mostrar. Finalmente, en inicia, invoco directamente al padre para que el padre haga todas las labores de inicialización, en este caso todas las coordenadas, todas las configuraciones para el elemento gráfico, y luego establezco el color que voy a usar como transparente. Recordemos que aquí la pelota, como podemos observar, espero que se pueda observar, la pantalla aquí es gris, sin embargo el mapa de bits contiene los alrededores de la pelota con color blanco, y es exactamente lo que especifico, que todos los lugares donde encuentre blanco debe de ponerse de color transparente, es decir, no deben ser tomados en cuenta los píxeles blancos cuando se pinte la pelota. De esta manera, cuando yo esté ejecutando el juego completo y se pinte la pelota sobre un fondo de color oscuro, no se vea ese cuadro blanco haciéndonos mucho ruido. Bien, una vez que ya tengo definida toda la pelota, la cual está heredando desde los elementos gráficos, es momento de modificar rápidamente mi juego para que muestre la pelota. Para ello, ¿dónde debería de ser? Pues definitivamente en el juego, porque el juego es el que debe pintar todos y cada uno de los elementos. Voy a proceder a crear entonces un objeto bola para que ese objeto bola lo pueda yo pintar. Y los cambios son los siguientes. Creo una nueva pelota, la cual va a ser privada para el juego. Dentro del constructor del juego, por supuesto, creo memoria para la pelota. Ahorita, solamente para que se muestre claramente en pantalla, la estoy poniendo en la posición 10,10. En el pinta, por supuesto, le pido a la pelota que se pinte. Y en el inicia, estoy pidiéndole a la pelota que se inicie. Evidentemente, el programa principal del juego debe de hacer que cada uno de los elementos siga también la misma secuencia. Se va a iniciar, se va a crear, se va a pintar y en su momento se borrará y se moverá. Ahorita la pelota no tiene método para el 9 y no lo estamos incluyendo. Como este es un programa polimórfico, entonces lo que voy a hacer es que de una buena vez, para que se vea el valor del polimorfismo, voy a crear el arreglo polimórfico y voy a ir haciendo que en vez de que se pinte la pelota de manera unitaria, pinte cada uno de los elementos gráficos de manera polimórfica. Hago entonces las modificaciones siguientes. Creo el arreglo polimórfico en donde voy a hacer almacenar todos mis objetos. Lo declaro obviamente sin
cantidad de elementos. Una vez declarado el arreglo polimórfico, lo que tengo que hacer a continuación es declarar la memoria para poder contener el elemento gráfico y entonces asignarlo al primer elemento, la pelota asignarla al primer elemento. Y luego en el método pinta, creamos este for, desde aquí vale 0, y para todos y cada una, para la longitud total del arreglo de elementos, en este caso es 1, lo que va a hacer es que va a invocar al elemento y lo va a pintar. Ejecutamos y observamos que ahí se encuentra ya la pelota. En el siguiente video añadiremos cada una de las dos raquetas.